El sol se deslizaba perezosamente por los ventanales del amplio salón, proyectando sombras doradas sobre las cajas, aún sin desempacar tras la mudanza. Mariana estaba de pie en el centro de la habitación, con los brazos a los lados, observando su nuevo hogar. Una casa de una planta, espaciosa, con techos altos, paredes claras y un pequeño jardín bien cuidado le parecía la mejor decisión que había tomado en años. Suspiró, cansada pero esperanzada. Era una nueva etapa, una nueva vida. Lucas, su hijo de 9 años, estaba sentado en el suelo en una esquina, absorto en construir con su juego de bloques. No se quejaba, pero ella sabía que la mudanza había sido difícil para él. En los últimos 2 años, era ya la tercera casa. Tras divorciarse de su esposo y ver fracasar su negocio en su ciudad natal, se habían mudado a la capital, donde Mariana lanzó una plataforma educativa online para niños. No fue fácil, pero la startup comenzó a crecer. Y ahora, tras obtener una ronda importante de inversión, Mariana por fin podía permitirse una casa en un buen barrio. ¡Lucas!, lo llamó con dulzura, agachándose a su lado. ¿Quieres ir a ver el jardín? El niño negó con la cabeza sin apartar la vista de su construcción. Sus labios se movían apenas. Hablaba solo, como solía hacer cuando estaba concentrado desde pequeño. No quiero, murmuró. Todo aquí es raro. Solo espera un poco. Mañana te mostraré la escuela. Tienen equipo de fútbol, piscina y hasta un club de robótica. Mmm. Ella acarició suavemente su cabello y se levantó. Más tarde, ese mismo día, mientras regaba las flores del jardín, escuchó una voz desde el terreno vecino. Buenas tardes. Se giró. Un hombre de unos 40 años, con camiseta gris y jeans, estaba de pie junto a la valla, alto, en buena forma, con una expresión cansada pero amable. Levantó la mano en señal de saludo. Buenas, respondió con una sonrisa. Acabamos de mudarnos. Encantada de conocerte. Soy Martín. Vivo justo enfrente. Trabajo en tecnología desde casa, así que me verán seguido, dijo con una leve risa. Mariana. ¿Y este es? Miró hacia la casa y asintió con la cabeza. Mi hijo, Lucas. Venimos de la ciudad. Todavía nos estamos adaptando. Si necesitan algo, herramientas, ayuda con el jardín, no duden en llamarme. Aquí todos se conocen, y los desconocidos no tardan en ser parte del vecindario. Su mirada era tranquila, abierta, nada amenazante. Al contrario, una estabilidad esperanzadora. Después de tantas turbulencias, eso era justo lo que ella necesitaba. Gracias, muy amable. A la mañana siguiente, Mariana preparaba café cuando Lucas salió corriendo al jardín. Fue inesperado. Por lo general, estaba adormilado por las mañanas, especialmente en lugares nuevos. Miró por la ventana. El niño saludaba a alguien al otro lado de la valla. Martín. Estaba agachado, mostrándole algo a Lucas, quizás una brújula o un mini dron. El niño reía. Ella sintió un ligero alivio. Tal vez solo necesitaba la atención de una figura masculina. Desde el divorcio con Javier, Lucas casi no veía a su padre, y ahora, al menos, tenía una presencia masculina cercana. Salió al jardín. Espero no estar rompiendo las reglas, sonrió Martín. Solo le mostré un juguete. ¿Le gusta la tecnología? Muchísimo. Robots, rompecabezas, cualquier cosa que se pueda desmontar y volver a armar. Entonces me va a caer bien. Yo era igual. Ahora creo programas que simulan todo eso. ¿Eres programador? Casi. Antes trabajaba en una startup. Ahora más bien como freelance. Desarrollo de interfaces, algo de machine learning. Incluso probé con juegos educativos para niños. Mariana se tensó sin querer. Algo en sus palabras le sonaba familiar. ¿Cómo se llamaba tu startup? Preguntó sin mala intención, pero con atención. Cerebrum. Un proyecto pequeño, nada especial. No obtuvimos apoyo, y luego, bueno, todo se vino abajo. Seguramente no lo conoces. Ella asintió, fingiendo no saber, pero el nombre le resultaba muy familiar. De hecho,
Cuando había solicitado financiamiento, uno de los proyectos competidores se llamaba muy parecido, aunque no recordaba los detalles. Mientras tanto, Martín le preguntaba a Lucas qué cosas le gustaba construir. El niño hablaba entusiasmado sobre su colección de piezas, y Martín lo escuchaba con interés genuino. Mariana no lo interrumpió. Por primera vez en mucho tiempo, Lucas parecía animado. Esa noche, ya acostada, Mariana repasaba el día en su cabeza. Todo parecía ir bien. Lucas empezaba a adaptarse. El vecino resultaba agradable, incluso demasiado. Raro no haberlo reconocido antes. Aunque habían pasado años, él había cambiado. Y al fin y al cabo, el mundo es un pañuelo. Miró su tablet. Al día siguiente debía revisar las estadísticas de usuarios en su plataforma. Últimamente, había crecido el interés por su nueva función, control parental. Recordó con orgullo que fue idea suya, después de que su hijo gastara dinero por accidente en un juego online. Ahora esa función era clave en su modelo de monetización. Mariana bostezó y apagó la luz. Mientras tanto, en la casa de enfrente, Martín estaba sentado frente a su computadora, revisando antiguos correos electrónicos. En la pantalla, parpadeaban las palabras. El proyecto Cerebrum fue rechazado. La plataforma Mariana ED recibió el financiamiento del fondo Vivo Digital. Sonrió con amargura. Y ni siquiera te disculpaste, Mariana, susurró. Sobre el escritorio, junto al teclado, había un micrófono diminuto. En una carpeta, una nota adhesiva. Lucas, fase 1. Confianza. Los primeros días tras la mudanza se sintieron como una ilusión de calma. El jardín se bañaba en luz suave. Las hojas de los arces se reflejaban en las ventanas, y del patio del vecino no se oía casi nada. Mariana estaba frente a la estufa removiendo avena, mientras Lucas dibujaba en la mesa. Ya no preguntaba por sus antiguos amigos. Ya no lloriqueaba como la primera noche, pero tampoco reía. ¿Qué dibujas?, preguntó suavemente al acercarse. El niño cerró el cuaderno rápidamente. Solo un mapa. Para un juego. Mariana asintió. Su hijo siempre había sido un introvertido, y ella aprendió a respetar sus límites. Más tarde, mientras ella tenía una videollamada con inversionistas, él pidió salir a jugar. «Solo no te acerques a la calle», gritó, «y ponte la chaqueta». En el jardín, Lucas empujaba su bicicleta lentamente por la acera, hasta que se detuvo frente a la casa del vecino. Primero solo miró. Luego, la puerta se entreabrió, y Martín salió al porche. «Hola, Lucas», dijo con voz cálida pero medida. «Estoy armando un proyector viejo. ¿Quieres ver cómo funciona una holografía?» Los ojos del niño se agrandaron. «¿En serio? ¿Es tridimensional?» «Casi», sonrió Martín. «¿Quieres ayudarme?» Lucas dio un paso adelante. No dijo una palabra. Solo asintió. Así comenzó su primer encuentro. Martín le mostró cómo soldar un cable, cómo programar una placa, y luego, de repente, algo parecido a un cubo azul flotante surgió de una caja gris. «¡Guau!», susurró Lucas. «Pero es un secreto». Martín le guiñó un ojo con complicidad. «¿Sabes guardar secretos?» «Sí, sé». «Perfecto. Este es nuestro club secreto. Solo para los que saben pensar y no traicionan a sus compañeros». Lucas asintió con una seriedad infantil. Cuando regresó a casa, Mariana le preguntó, «¿Dónde estabas?» «En el patio», respondió rápido. «Jugando». «¿Solo?», asintió. Ella lo miró fijamente por un instante, pero luego volvió a sumergirse en su portátil. Esa noche, al acostar a su hijo, notó que murmuraba cosas extrañas. Algo sobre vectores, código y clave. Pensó que eran restos de dibujos animados o videojuegos. Mientras tanto, Martín estaba en penumbra frente a un gran monitor. Observaba capturas de pantalla de la cámara instalada en su oficina. Escaneaba los movimientos de Lucas. Analizaba qué tan rápido asimilaba las instrucciones. En la pantalla apareció una línea. Objetivo 1. Contacto establecido. Fase 2. Avanzar a confianza. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños detalles que al principio no parecían sospechosos para Mariana. Lucas pasaba más tiempo en su habitación. A veces dibujaba, a veces armaba cosas con piezas que había pedido en AliExpress.
Decía que era para un proyecto escolar, pero nunca especificaba cuál. Mamá, ¿por qué pones contraseña a esa carpeta con números? Preguntó de pronto durante la cena. Mariana se quedó helada. ¿Cómo sabes que tiene contraseña? Hice clic sin querer. Solo me dio curiosidad. Se encogió de hombros. ¿Es algo importante? Es de adultos, negocios. No te metas ahí, ¿vale? Asintió, pero su mirada era demasiado centrada para un niño cualquiera. Un par de días después volvió. Mamá, necesito unos auriculares pequeños, inalámbricos. Encontré unos baratos. Son para un juego. El sonido está dividido. Sin ellos no puedo pasar de nivel. Mariana suspiró. Está bien. Los pediré. No le dio importancia. Los niños se apasionan por la tecnología, es normal. Pero más tarde, cuando ya dormía, entró a su cuarto para apagar la luz y vio un papel extraño en el suelo. Un dibujo del plano de la habitación y de su oficina. El corazón le dio un vuelco. Recogió la hoja. Había puntos marcados: el enchufe, la mesa, la silla, su portátil. Al lado, con letra infantil, lugar para el sensor, cable de corriente. ¿Qué es esto?, susurró. Pero Lucas dormía profundamente. Al día siguiente, actuó como si nada. Ayudó a preparar el desayuno, la abrazó antes de ir al colegio. Incluso le mandó un GIF gracioso al mediodía. Mariana intentó olvidar su inquietud, lo atribuyó a su imaginación, pero cada vez más lo sorprendía con miradas pensativas y una especie de expectativa. Como si esperara algo, una señal, una instrucción. Una noche se despertó por un ruido extraño. Fue a la sala. Las luces estaban apagadas, pero en la pantalla de su tablet parpadeaba un chat. Apenas alcanzó a leer la frase antes de que se apagara. Misión 3. Averigua por qué mamá cambió el servidor en marzo. Es importante. Recuerda, la estás protegiendo. Sus dedos temblaron. Se cubrió la boca para no gritar. ¿Quién eres, Martín?, susurró, pero aún no lo sabía. Mientras tanto, Lucas estaba otra vez en el porche. En su muñeca, una pulsera con micrófono incorporado, que él creía que ayudaba a proteger a mamá. Le contaba a Martín lo que veía en la oficina, qué visitantes llegaban, qué documentos se imprimían. Muy bien, lo elogiaba el vecino. Estás haciendo algo grande. ¿Y mamá lo sabrá? Más adelante, cuando sea seguro. Lucas asintió. Estaba seguro de que ayudaba. No se sentía traidor, sino héroe. Y su madre, esa noche, no durmió. Por primera vez pensó que no sabía en qué mundo vivía su hijo. Lucas se sumergía cada vez más en el juego. Pero este no era del tablet ni de su imaginación, era la vida. El guión lo escribía Martín, y el niño ni siquiera comprendía qué papel complejo y peligroso le habían asignado. Cada nueva misión venía con un mensaje de voz intrigante, con una voz ligeramente distorsionada que decía: eres el único que puede ayudar. Debemos proteger el proyecto de tu mamá. Hay personas que quieren hacerle daño. Necesitamos datos para anticipar el golpe. Solo tú puedes estar cerca. Lucas escuchaba conteniendo la respiración. Se sentía un héroe. Y cuando Martín le dio una palmada en el hombro y le dijo: eres su escudo, algo se derritió dentro del niño de puro orgullo. La primera tarea fue colocar la araña, un pequeño dispositivo con micrófono que Martín le dio en una cajita negra. Debajo de la mesa, sin que se note. No tengas miedo. Es para saber quién la amenaza. Lucas esperó el momento. Sabía que su madre solía ducharse por la noche y dejaba la oficina abierta. Ese día actuó rápido. Fijó el dispositivo bajo el escritorio, acomodó la alfombra y volvió a su habitación. El corazón le latía con fuerza, pero se sentía parte de algo grande e importante. Unos días después, nueva misión. Martín le pidió fotografiar los documentos que estaban sobre la mesa. Es importante saber con quién trabaja. ¿Quién filtra información a los rivales? Nosotros los detendremos. Pero tú eres los ojos y oídos. Lucas cumplió. Aprovechó el momento, tomó las fotos y las envió por mensajería. Pero todo se volvió más serio cuando Martín le envió un audio. Mañana pondrás el USB en su portátil. Solo insértalo.
El programa copiará todo automáticamente. Luego lo sacas y lo dejas en el buzón. Yo lo recogeré. Es el último paso. Después, todo estará bien. Lucas miró el USB durante largo rato. El pequeño rectángulo de plástico yacía en el cajón como el aguijón de un insecto. A la mañana siguiente, no pudo desayunar. El corazón le palpitaba de forma errática, como si estuviera corriendo. Mariana había salido a una breve reunión en el coworking y dejó el despacho abierto. Lucas entendió que era su oportunidad. Entró, se acercó al portátil, miró hacia la puerta y conectó la memoria USB al puerto. El indicador parpadeó en rojo y luego en verde. Sabía que debía esperar unos minutos, hasta que el programa hiciera su trabajo. Estaba de pie como un soldado de guardia, con los puños apretados. Pero la puerta se cerró de golpe. ¿Lucas? Se oyó la voz de su madre. Se sobresaltó, se giró. Mariana estaba en el umbral. En sus ojos, desconcierto y desconfianza. ¿Qué estás haciendo? Sacó rápidamente el USB y lo escondió detrás de su espalda. Yo estaba buscando un lápiz. Ella dio un paso más cerca. ¿En el portátil? No, solo titubeó. Ella miró sus manos. Enséñame lo que tienes. Mamá, no es... Lucas, por favor. Él extendió lentamente la memoria. Mariana la tomó como si temiera quemarse. No es tuya. ¿De dónde la sacaste? Me la dieron en la escuela. En la escuela te dieron una memoria USB. ¿Y decidiste conectarla a mi portátil? Guardó silencio. Ella suspiró profundamente. Habló en voz baja, casi tranquila, pero bajo ese tono hervía algo inquietante. Esto no es un juego. Ni siquiera sabes lo que podría haber sido. Un virus. Un hackeo. No tienes derecho a conectar nada a una computadora de trabajo. ¿Por qué lo hiciste? Yo... calló. No puedo decirlo. Ella frunció el ceño. ¿Por qué? Me lo prometieron... Bajó la cabeza. Me dijeron que ayudaría. ¿Quién? Apretó los labios. No respondió. Dentro de él luchaban el miedo, la lealtad y la confusión. Mariana no insistió. Miró la memoria, la apretó en el puño. Luego se arrodilló frente a su hijo. Lucas, si tienes miedo, si alguien te dijo algo, debes contármelo. Eres mi hijo, y siempre estaré de tu lado. ¿Lo entiendes? Él tragó saliva. No sé si puedo... Ella lo abrazó. Sí puedes. Siempre. Pero él seguía en silencio. Y ella lo sintió. Más tarde, cuando él se fue a su cuarto, Mariana encendió su portátil, conectó la memoria a un dispositivo aislado y trató de abrir su contenido. La carpeta estaba cifrada. El nombre, Silent Key V3. Hizo una copia, retiró la memoria y la guardó en una caja metálica dentro de su caja fuerte. Luego marcó el número de su director técnico. Necesito que revises algo. Sin protocolo. Solo tú. La voz al otro lado se tensó. ¿Qué pasa? Ella miró hacia la puerta del cuarto de su hijo. Creo que nos están escuchando. Y no solo desde fuera. Lucas estaba tumbado en la cama, con un auricular pegado al oído. Una voz decía, «Fallaste. ¿Por qué le diste la memoria?» Él susurró, «Ella me vio. No tuve tiempo. Nos fallaste. Tendremos que cambiar el plan. Pero aún te necesitamos. ¿Me oyes? Te necesitamos. Sin ti, todo se perderá». El niño asintió, aunque sabía que nadie lo veía. Era una prueba. La próxima tarea será más fácil. Solo dime con quién se reunió hoy. Grábalo, mañana por la mañana. Lucas suspiró. No entendía en qué se había metido. Pensaba que estaba protegiendo, pero ahora sentía que algo se estaba rompiendo. Solo que no sabía qué. 2 días después del incidente con la memoria, Mariana recibió un extraño correo de una posible inversora, Ivana Soto, gerente de un fondo de inversión de riesgo en Ciudad de México. El mensaje incluía agradecimientos por la presentación y un archivo adjunto con un análisis del próximo trimestre. Pero Mariana no había enviado ninguna presentación. Abrió el archivo y se quedó paralizada. Era suyo. Las tablas en las que había trabajado la semana anterior, los gráficos, las previsiones internas, incluso una anotación en rojo.
No mostrar a terceros todavía. El corazón se le detuvo. Llamó de inmediato a Ivana por videollamada. Hola, Ivana. Acabo de ver tu correo, pero me temo que recibiste un archivo que no debía enviarse. ¿No fue así? Se sorprendió Ivana. Me llegó desde su dirección corporativa. Pensé que habían decidido adelantar las negociaciones. Mariana colgó con los dedos temblando. Un minuto después, ya llamaba a su CTO, Colin. ¿Pudimos haber enviado esa presentación antes de tiempo? ¿Alguien del equipo? No, respondió el tajante. Todo está cifrado. Además, ese archivo no aparece en el sistema como enviado. Alguien lo filtró. Por fuera de los servidores, susurró Mariana. ¿Cómo? Ella guardó silencio. La imagen de su hijo con la memoria en la mano apareció ante sus ojos. Pero su mente se negaba a aceptarlo. Es solo un niño. No puede, Colin añadió. ¿Me permites ir mañana? Revisaré tu portátil. Solo por precaución. Y echaré un vistazo a los registros de acceso. Esa misma noche, Mariana encendió su portátil y revisó las últimas conexiones. Entre ellas, figuraba un dispositivo USB externo. La fecha coincidía con aquella noche en que Lucas escondía la memoria. Los registros mostraban que no solo se copiaron archivos, sino que también se ejecutó un archivo externo. Nombre: Listener. Tiempo de ejecución: 38 segundos. Eso bastó para filtrarlo todo. Se levantó de la mesa y fue al cuarto de su hijo. Él estaba acostado en la cama, dibujando algo. Lucas, ¿podemos hablar? Claro. Se sobresaltó un poco, pero intentó parecer tranquilo. Ella se sentó a su lado. Sabes que te quiero, ¿verdad? Más que a nada en el mundo. Incluso si cometes un error, siempre voy a estar contigo. Él asintió, bajando la mirada. Pero ahora necesito saber la verdad. Recibí un archivo que yo no envié a nadie. Alguien lo copió de mi portátil. Él apretó el lápiz. Lucas, ¿fuiste tú? Silencio. Solo su respiración. No dijo no, pero tampoco lo negó. Ella extendió la mano y la puso sobre la suya. ¿Quién te pidió hacerlo? No puedo, susurró. Él dijo que si lo decía, todo se arruinaría, que podrían hacerte daño. ¿Quién es él? No lo sé, casi inaudible, pero decía que si ayudaba, salvaría tu proyecto, que querían destruirte. Daba instrucciones, me decía qué hacer. Era una misión. ¿Se presentó? Al principio no. Después, entendí que era Martín, por la voz, por las palabras. Enviaba audios, instrucciones. Me mostraba cómo hacerlo. Dijo, que tú estorbabas a los enemigos y que yo debía ser tu escudo. Mariana cerró los ojos. Dentro de ella hervían el dolor, el miedo y la rabia. No hacia Lucas, sino hacia Martín, que había logrado acercarse a su hijo más que ella misma. ¿Hablaste con él después? Solo ayer. Me dijo que vigilara, que anotara quién venía a verte y que se lo enviara. Mariana exhaló. No vas a enviarle nada más. ¿Entendido? Él asintió. Luego, dudando, añadió. Puedo mostrarte la tablet. Está todo ahí. Sus mensajes, su voz. Solo no te enojes. Yo pensé, de verdad pensé que estaba haciendo algo bueno. Ella lo abrazó. Fuerte. Largo. No fue tu culpa. Tú solo creíste. El que actuó mal fue él, no tú. Ya entrada la noche, cuando Lucas dormía, Mariana estaba en su despacho escuchando los audios desde la tablet de su hijo. Estaban nombrados simplemente: Instrucción 1, Instrucción 2, Misión, Protección. La voz de Martín estaba modificada, pero Mariana reconocía sus entonaciones, su manera de hablar, esas pausas claras, como si aún estuviera presentando una startup. Lucas, escucha con atención. Hoy mamá trabajará en un nuevo contrato. Necesitamos saber quién es el socio. Solo mira su portátil, haz una foto y ya. Eres brillante. Sin ti, no podríamos. Escuchaba apretando los dientes. No era solo manipulación. Era una infiltración sistemática, calculada, en la mente de un niño.
La carpeta en la tablet contenía decenas de mensajes. También fotos, documentos impresos, notas, direcciones. Incluso una grabación de la cámara de su cocina. Así que también había usado la araña. Abrió su portátil, introdujo la contraseña y entró al chat con Colin. Mariana. Mañana a las 9:00 tendré la memoria y las pruebas. Y tal vez una grabación de cámara. ¿Me cubres? Colin. Por supuesto. Vamos de cacería. Cerró el portátil. Miró por la ventana. La del vecino estaba a oscuras. Pero Martín estaba cerca. Y ahora ella sabía. No era solo un vecino. Era un enemigo. Y no volvería a dejarlo acercarse. La mañana fue sorprendentemente silenciosa. Ni viento, ni gritos de niños. Como si el propio silencio supiera que algo se estaba gestando sobre esa casa. Mariana estaba sentada en el porche con una taza de café, pero no bebía. Miraba a un punto fijo, no en el espacio, sino en su memoria. En su mente, un caleidoscopio incesante de imágenes. Martín, Lucas, la memoria USB y aquella época en que todo comenzó. Había sido 5 años atrás. Ella, entonces una emprendedora inexperta pero apasionada, se presentó en un acelerador local con una idea: crear una plataforma de aprendizaje en línea interactiva basada en la psicología infantil. MentaPlay no fue tomada en serio al principio. Demasiado blanda. No despegará, decían los mentores. Pero Martín, con su proyecto de interfaces biométricas para B2B, era el favorito del jurado. Seguro, estructurado, con mentalidad analítica y carisma de sobra. Se conocían superficialmente. Él había hecho un par de comentarios sarcásticos cuando su presentación se atascaba. Ella solo una vez le respondió con dureza. Pero todo cambió cuando salieron los resultados de la segunda ronda. MentaPlay pasó a la final y recibió una carta de recomendación del comité para un fondo de $150,000. El proyecto de Martín, no. Él no lo soportó. Se le acercó junto al dispensador de agua y con una sonrisa helada le dijo: curioso, ahora dan dinero a quien hace interfaces de plastilina para niños. Y las tecnologías serias, nada. Tal vez no es la tecnología el problema, sino quién la presenta, respondió Mariana. Él sonrió. No olvido cosas así. Ella no le dio importancia. Siguió su camino. Pero ahora, mirando sus ventanas oscuras, Mariana recordaba cada detalle. Sus ojos, la rabia serena detrás de la cortesía y la amenaza velada en sus palabras. Abrió su portátil. Entró en una carpeta vieja con fotos del acelerador. Allí, en una foto grupal, estaban uno al lado del otro. Ella con una libreta en la mano y él con la mano en el bolsillo y una sonrisa gélida. Él lo recordaba. Y había regresado. Ese día Colin vino en persona. Con sudadera negra y mochila, parecía más un hacker de serie que un CTO. ¿Es tan grave?, preguntó en la puerta. Mariana asintió. Usó a mi hijo. Encontramos audios, fotos, esquemas. Montó toda una estructura en la que Lucas era el conducto. ¡Mierda! Colin se pasó la mano por la cara. ¿Quieres ir a la policía? Todavía no. Quiero juntar todo. Hasta el final. Luego, el golpe. Sin oportunidad de defenderse. Se sentaron en el despacho. Colin conectó la memoria a través de un dispositivo de seguridad. Pasaron todo el día copiando, descifrando, verificando. En uno de los archivos encontraron rastros de un programa espía, que al activarse capturaba los últimos 30 minutos de actividad de pantalla y los enviaba a una IP externa. Esto no es solo venganza, es una operación empresarial, dijo Colin con gravedad. Quiere robarlo todo, no solo los datos, sino también la plataforma en sí. Mariana apretó los dientes. Y para eso usó a un niño, a mi hijo. Maldito. Esa noche volvió a los recuerdos. Recordó cómo, un mes antes de mudarse, recibió un correo del fondo, ofreciéndole alquilar una casa en un suburbio tranquilo, a tarifa reducida, como miembro de la comunidad de aceleración. En ese momento, le pareció una coincidencia curiosa. Ahora sabía que no lo era. Ese lugar, esa casa, ese vecino, todo era parte de un plan. Así que empezaste con tiempo,
susurró mientras abría el mapa. Te mudaste, esperaste, ganaste su confianza, y luego elegiste la parte más vulnerable, el niño. Se acercó a la ventana. La casa del vecino estaba tranquila, como si nada. Una luz se encendió. Martín estaba en casa. Sabía que acusarlo sin pruebas sería inútil. Él tenía todo cubierto. Diría, yo no hice nada. El niño vino solo. Solo le enseñé juegos científicos. ¿Dónde están las pruebas? Pero ella ya tenía pruebas, y pensaba reunir más. Más tarde, en su habitación, Lucas se le acercó con la tablet en las manos. Mamá, ¿sí, cariño? Estuve pensando, ¿y si todo esto lo empecé yo? O sea, tal vez quería sentirme importante. Y él solo se aprovechó. Mariana se sentó a su lado y lo abrazó. Tú no empezaste nada. Él lo planeó todo. Tú solo querías ayudar. Eso no es un crimen. El crimen es usar el amor contra quienes confían en ti. Lucas se aferró a ella. Tengo miedo. ¿Y si se enoja? Él va a tener miedo. Porque ahora no estás solo. Estamos juntos. Y no somos víctimas. Somos madre e hijo. Y somos más fuertes de lo que él imagina. Esa noche Mariana grabó un breve mensaje de voz para su abogada. Necesito una consulta. Tengo pruebas de intrusión, uso de menor de edad, espionaje tecnológico. Confirmado. Mañana quiero discutir cómo proceder. Pulsó enviar. Mañana comenzaría la cuenta regresiva. La lluvia comenzó por la mañana. Silenciosa, fría. De esas que no hacen ruido, solo se filtran hasta los huesos. Mariana estaba de pie junto a la ventana, con una taza de café, viendo cómo el agua corría por el cristal, como si contara los segundos. En su mente ya no había sospechas, ni alarma, solo una certeza clara y dolorosa. Todo esto era un guión meticulosamente construido. Y era hora de actuar. Desde que instaló la cámara, Mariana empezó a notar detalles que antes ignoraba. La silla del despacho a veces estaba ligeramente movida, la alfombra corrida un par de centímetros, la taza de café más cerca del borde del escritorio. Ella jamás la ponía así. Jamás. Revisó de nuevo la grabación nocturna. En la pantalla, Lucas. Entra, mira a su alrededor. Se acerca al escritorio. En su mano, la misma memoria USB que Mariana había escondido una semana antes. ¿Entonces tenía una segunda? La conecta al portátil. Retrocede un paso. Un minuto después, la retira. Sale. Mariana se hundió en la silla. Él seguía en contacto. Martín, a pesar de todo, seguía utilizando al niño. Pero eso se acabó. Por la mañana se reunió con su abogada. Una mujer de mediana edad, de mirada aguda. Revisó los videos, mensajes y documentos. Tiene lo suficiente para acusarlo de explotación de menor, acceso no autorizado a datos y violación de la privacidad, dijo con calma. Especialmente si el niño testifica. No quiero traumatizar a mi hijo, respondió Mariana con firmeza. Ya ha sufrido bastante. Yo me encargaré. La abogada asintió. Entonces, el siguiente paso es reunir más evidencia física. Si tienes alguna grabación donde se vea que el dispositivo pertenece a Martín, Mariana lo pensó. No sabía dónde buscar, pero su intuición le decía, está cerca, justo frente a sus ojos. Esa misma noche, apenas oscureció, salió de casa. Bajó la chaqueta, una minicámara en la mano, una linterna. Sabía que los miércoles se sacaba la basura. Hoy era martes. Tenía una oportunidad. Al llegar a la reja del vecino, trepó en puntas de pie y alcanzó la pared lateral. Los contenedores estaban alineados. Abrió una tapa. Empezó a hurgar. Papeles, facturas, plásticos y una hoja arrugada, con diagramas dibujados en rojo. Sus diagramas. Desplegó el papel. Era una impresión con una gráfica de Menta Play, pero el título había sido arrancado. La letra era distinta, ajena, pero el contenido era suyo. Al lado, borradores con notas escritas. Fase 3. Acceso a través de la confianza. Script descifrado. Adaptación por edad. Tareas por audio. Registrar reacción.
Mariana apretó los papeles, los guardó en una carpeta y se fue rápido. Eso bastaba. Al día siguiente, la policía llegó tras su denuncia. Mariana ya había entregado las memorias, grabaciones, huellas y el testimonio del especialista en TI. Durante el registro en casa de Martín, encontraron no solo un archivo completo de los datos robados, sino también planos de la casa de Mariana, una lista de contraseñas que Lucas le había pasado, y los mismos bichos de escucha, micrófonos marcados como LPW Internal, una marca que Mariana conocía. Solo se usó en un único proyecto de Martín, cuando estaban en el acelerador. Pero cuando le pusieron las esposas, Martín solo esbozó una sonrisa. Yo no hice nada. Todo fue su hijo. Él vino solo. Yo solo le mostré que había otra forma. Mariana estuvo a punto de abalanzarse sobre él, pero se contuvo. Lo miró a los ojos y vio, no culpa, sino rencor y odio. Y comprendió, para él no era solo un plan, era un castigo, por aquel fondo, por su éxito, por no haber reconocido su talento. Él es un niño, susurró ella, y usted un adulto. Sabía lo que hacía. Él desvió la mirada, y en casa, Lucas estaba de pie en la puerta, abrazando su tablet contra el pecho. ¿Fue mi culpa? Mariana lo abrazó. No, fuiste engañado, pero lo contaste todo, y eso te convierte en un héroe. Sollozó. ¿Y si todo se rompió? Lo reconstruiremos, pero esta vez, juntos. Después del allanamiento en casa de Martín, llegó un extraño silencio, casi absoluto. El tiempo parecía haberse detenido, pero bajo ese silencio se agitaba algo, como un resorte comprimido al límite. Mariana aún no podía creer que hubiera terminado. En su mente se repetían las mismas escenas. Lucas con la memoria USB, Martín leyendo sus mensajes, y ella, impotente, observando todo desde una pantalla, como espectadora de una pesadilla ajena. Estaba sentada en su despacho, frente a una caja con las pruebas físicas. La cámara, grabaciones, memorias, borradores arrugados rescatados de la basura. En cada uno, una parte de la traición, una parte de su dolor. Se oyeron pasos tras la puerta. Lucas entró en silencio, como si tuviera miedo de interrumpir. «¿Mamá? Siéntate». Él se sentó enfrente, con los dedos entrelazados. «Dijeron que ahora todo estará bien, pero no siento que esté bien». Ella lo miró, lenta y largamente. Luego se levantó, se acercó y lo abrazó. «Yo tampoco, pero lo lograremos, porque ahora todo es con la verdad». Al día siguiente, ella y Colin fueron a la comisaría. Allí ya los esperaban. Un investigador, una abogada y un agente de menores. Sobre la mesa, el expediente. Hemos presentado cargos. Intento de espionaje, explotación de menor, recolección y uso ilegal de datos. Enumeró el investigador. Su abogado niega todo. Afirma que el niño actuó por voluntad propia. Eso es mentira, dijo Mariana con firmeza. Lo manipuló. Jugó con su miedo y su culpa. Quiero que eso conste en el expediente. Estamos preparando una pericia, intervino el representante psicológico. Según nuestras evaluaciones preliminares, el comportamiento de Lucas muestra signos de sugestión posthipnótica. Vivió las acciones como una misión, sin comprender sus consecuencias. Pero ahora sí las entiende, añadió Mariana en voz baja, y ya no tiene miedo. Esa noche imprimió la última imagen captada por la cámara. El momento en que Lucas está frente al escritorio con la memoria USB en la mano y no la conecta. Solo la deja sobre la mesa y se va. Hiciste una elección, le dijo mostrándole la foto. Tenía miedo, pero algo dentro de mí dijo que no lo hiciera. Ese algo eres tú, tu verdadero yo, y eso nadie te lo puede quitar. Una semana después los llamaron. El proceso penal había comenzado. El juicio estaba programado para el mes siguiente. Martín respondería ante la ley. Mariana estaba sentada en una banca del parque, viendo a Lucas patear un balón. Había vuelto a jugar, a reír. Su risa sonaba aún tímida, como la de alguien que recién aprende a confiar de nuevo en sí mismo.
Colin se acercó y se sentó a su lado. Reconstruimos el servidor, todo limpio, contraseñas nuevas, y llegaron las confirmaciones de los inversores. Siguen con el proyecto. ¿Hablas en serio? Sí. Uno incluso escribió: si un proyecto genera tantas pasiones, es porque el mercado lo necesita. Mariana rió por primera vez en mucho tiempo. La risa brotó de sus labios con facilidad, como si el sol hubiera atravesado finalmente la niebla. Gracias, le dijo. Tú hiciste todo esto. Ella negó con la cabeza. No, lo hicimos juntos. Y volteando gritó: Lucas, vamos a casa. Hoy tenemos pastel. De Victoria. Él le hizo señas con la mano. En sus ojos, luz. El día del juicio llovía. No era un aguacero. Era una lluvia constante, espesa, como si el cielo quisiera lavar todo. Las ofensas, el miedo, la mentira. La sala era pequeña. Martín estaba tras el vidrio, de traje, con una mirada llena de desprecio. No miraba a Mariana, pero sí miraba a Lucas, largo rato, fijamente, como si quisiera penetrar de nuevo en su mente. Pero el niño no bajó la mirada. Cuando se leyeron los cargos, el abogado de Martín se levantó. Mi cliente afirma que el menor actuó por voluntad propia. Hablaron de temas generales: tecnología, ciencia, juegos. Todo lo demás son fantasías infantiles y conjeturas de la madre. Mariana apretó los puños. La abogada puso una mano en su codo, con suavidad. Pero en ese momento, Lucas se levantó. Por ley, podía declarar. Y él insistió en hacerlo. Quiero hablar. La sala guardó silencio. Al principio solo era un vecino. Me enseñaba trucos, juegos. Luego empezó a darme tareas. Decía que debía proteger a mamá, que estaba en peligro, que si no lo hacía, su empresa desaparecería. Yo le creí. Quería ser un héroe. Pero luego entendí que todo lo que hacía la lastimaba. Hizo una pausa. Respiró hondo. Él no se enojaba. Me felicitaba, como si fuera algo bueno. Pero empecé a dormir mal. Hablaba dormido. Tenía miedo de arruinarlo todo. Y cuando comprendí la verdad, se lo conté a mamá. El juez lo miró con atención y dijo: eres un niño muy valiente. Ese día regresaron a casa tarde. Lucas fue directo a su habitación. Mariana se quedó en la cocina. Servía té, pero no podía parar. Las manos le temblaban. Lucas entró en silencio. ¿Y ahora ya está todo? Ella asintió. Todo. ¿Y él irá a la cárcel? Probablemente sí. Pero lo importante es que ya no puede hacernos daño. Nunca más. Yo pensaba que un héroe era el que peleaba, pero ahora creo que es el que puede decir: me equivoqué. Ella lo abrazó. Entonces tú eres un héroe de verdad. Pasaron 2 semanas. La primavera llegó sin que nadie la notara, con aire fresco, hojas en los árboles y olor a asfalto tibio tras la lluvia. Lucas volvió a la escuela, con una sonrisa, y Mariana volvió al trabajo, pero esta vez no sola. Decidieron hacer juntas una reunión familiar cada semana, donde él pudiera compartir ideas y participar en el proyecto. Él propuso una idea: crear un módulo educativo sobre ciberseguridad para niños, para que otros no caigan como yo, dijo él. Es una gran idea, respondió ella. Vas a ayudar a que los niños aprendan a ser fuertes, como tú, mamá.